El viento ya no era viento. Era un arma. Golpeaba con la fuerza de un ariete, impulsando la nieve con tal densidad y velocidad que un hombre atrapado en ella quedaría ciego, sordo y congelado en cuestión de minutos. La temperatura había descendido a 37 grados bajo cero, y el factor de sensación térmica, un concepto que la gente de Thornfield, Nebraska, aún no tenía nombre, pero comprendía íntimamente, lo hacía todavía más frío. Salir al exterior era invitar a la muerte. Caminar de un edificio a otro, una distancia de quizá 15 metros, era apostar con la certeza de que la casa no te guiaría, de que el viento te haría girar, de que vagarías hasta caer y no volver a levantarte. En la mañana del 13 de enero de 1888, Emmeline Porter, de 17 años, abrió la puerta trasera de la granja de su familia y se adentró en la tormenta para buscar agua del pozo. El pozo estaba a unos 12 metros de distancia. Conocía el camino de memoria. Lo había recorrido 10.000 veces, pero la ventisca borró todos los senderos, toda la memoria, toda orientación. Su familia encontró su cuerpo 3 días después, a unos 180 metros de la casa, mirando en dirección contraria a la seguridad, con los brazos aún extendidos hacia adelante, como si creyera que el hogar estaba justo delante. Emmeline no fue la única. En todas las llanuras del norte, la tormenta de nieve de la escuela mató a más de 200 personas, muchas de ellas a la vista de la puerta de su propia casa. La tormenta fue un monstruo que devoró lo familiar, convirtiendo los patios traseros en campos de muerte y transformando el simple acto de caminar en una sentencia de muerte. Pero en un pequeño grupo de granjas en el extremo oriental de Thornfield, no se perdió ni una sola vida. 31 personas, hombres, mujeres y niños, sobrevivieron a la tormenta de 3 días sin poner un solo pie al aire libre. Se movían entre casas, graneros, pozos y sótanos a través de una red de túneles que corrían bajo la tierra congelada, a salvo del viento que aullaba impotente sobre sus cabezas. El hombre que había excavado esos túneles se llamaba Garrett Tulbrook. Y hasta que la tormenta demostró que tenía razón, lo habían llamado loco. Había llegado a Nebraska en la primavera de 1881, un viudo de 43 años cuya esposa, Lenora, había muerto en el duro invierno del 79, atrapada en una ventisca entre la casa y el granero en su granja de Minnesota. Había salido a ordeñar las vacas al anochecer, una tarea que había realizado 1000 veces antes. La tormenta se levantó sin advertencia, como tantas tormentas de las llanuras, y ella perdió el rumbo en los escasos 20 metros entre la puerta del granero y la cocina. Garrett la encontró a la mañana siguiente, congelada como una estatua, con la mano extendida hacia una casa que no podía ver. Nunca se lo perdonó. Nunca dejó de pensar en esos 20 metros. Nebraska debía ser un nuevo comienzo. Presentó una reclamación por 160 acres de pradera al este de Thornfield, pagó la tarifa estándar, construyó la casa de adobe estándar y comenzó la vida típica de un colono de las llanuras. Su caballo alazán, Dusty, tiraba del arado que rompía la tierra. Sus manos, aún fuertes a pesar de los años, levantaron las cercas y las construcciones auxiliares. Trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, como todos los colonos, intentando huir de un dolor que lo seguía como una sombra. Pero incluso mientras levantaba las estructuras que una granja necesitaba. La casa, el granero, el gallinero, el sótano de raíces, la caseta del pozo, estaba planeando otra cosa. Algo que nadie en Thornfield entendería hasta que le salvara la vida. Estaba planeando túneles. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo hoy. Ya sea desde las llanuras, las montañas o algún lugar donde el viento aúlla con la misma ferocidad, estas lecciones de sabiduría fronteriza son atemporales. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para no perderte lo que ocurre cuando salir al exterior se vuelve imposible. El primer túnel conectó su casa con el granero. Comenzó a excavar en junio de 1881, trabajando en el fresco de la mañana y en el crepúsculo de la tarde, cuando el sol no era brutal y el suelo no estaba endurecido. La tierra de la pradera no era fácil. Estaba densa de raíces, salpicada de rocas,
resistente a la pala de maneras que ponían a prueba incluso su considerable determinación. Pero Garrett era paciente. Había aprendido la paciencia del dolor, y el dolor le había enseñado bien. Excavó 5 pies hacia abajo y luego hacia adelante, apuntalando las paredes del túnel con madera cortada de los álamos junto al arroyo. El pasaje tenía unos 4 pies de ancho y 5 de alto, estrecho, pero lo suficientemente grande para que un hombre caminara encorvado o para guiar animales en una emergencia. Forró el suelo con grava para el drenaje e instaló simples puertas de madera en cada extremo para controlar el flujo de aire y mantener alejadas a las alimañas. El túnel medía unos 18 metros de largo y le tomó 3 meses completarlo. Cuando emergió por el extremo del granero una mañana de septiembre, entrecerrando los ojos ante la luz del sol, su vecino del norte, un próspero agricultor llamado Cyrus Petón, pasaba casualmente a caballo. Petón era el hombre más rico del asentamiento de Thornfield, propietario de 320 acres y empleador de 2 jornaleros. Se consideraba el líder natural de la comunidad y tenía opiniones sobre todo. Ulbrook, llamó Petón, tirando de las riendas de su yegua castaña. ¿Qué en nombre de Dios estás construyendo? ¿Una tumba? Un túnel, respondió Garrett. Conecta la casa con el granero. Petón lo miró fijamente. Luego se echó a reír. Una risa fuerte y estridente que se extendió por la pradera. ¿Un túnel? ¿Has cavado un túnel de 18 metros para no caminar esos mismos 18 metros por la superficie? Negó con la cabeza, asombrado. El sol te ha cocido el cerebro, hombre. Es la única explicación. La noticia del túnel de Garrett se extendió por Thornfield en cuestión de días. En la tienda general, en la iglesia, en la escuela donde los niños aprendían sus letras, el viudo de Minnesota y su pasaje subterráneo se convirtieron en motivo de burla constante. Ulbrook está cavando hasta China, bromeaban los hombres en la tienda. Quiere convertirse en topo, susurraban las mujeres en el círculo de costura. El hombre topo, lo llamaban los niños, riéndose a escondidas. Cyrus Petón, que disfrutaba de su papel como ciudadano principal de la comunidad, hizo del proyecto de Garrett una cruzada personal. Ese hombre no está bien de la cabeza, declaró Petón en una reunión en su granja, donde las familias más importantes se habían reunido para celebrar la cosecha. Primero su esposa muere congelada, y ahora pasa los días bajo tierra como algún tipo de criatura excavadora. Es insano, antinatural y, francamente, una vergüenza para el asentamiento. Su esposa, Prudence, asintió con energía. Me da pena. De verdad. El dolor claramente lo ha desequilibrado. Pero túneles, ¿qué pensará la gente? Las risas y los murmullos continuaron. Pero Garrett no se detuvo. No podía detenerse. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Lenora extendiendo la mano hacia una puerta que no podía encontrar. Si estás disfrutando esta historia, pulsa ahora mismo ese botón de apoyo. Es gratis. Toma un segundo y ayuda a que este vídeo llegue a más personas que necesitan verlo. Ahora, volvamos a la historia. Durante 1882 y 1883, Garrett amplió su sistema de túneles. Un segundo pasaje conectó la casa con la caseta del pozo, asegurando que se pudiera obtener agua sin salir al exterior. Un tercero iba del granero al gallinero. Un cuarto conducía al sótano de raíces, donde podían obtenerse provisiones en cualquier clima. Su granja se convirtió en una red subterránea, más de 120 metros de túneles que unían todas las estructuras de su propiedad. El costo en trabajo fue enorme. El costo en materiales, considerable. Madera para los apuntalamientos, grava para los suelos, puertas y herrajes, y la interminable lista de pequeñas necesidades de construcción. Pero Garrett no tenía esposa, ni hijos, ni obligaciones más allá de su propia supervivencia. Gastó su dinero en madera en lugar de lujos, y su tiempo en cavar en vez de socializar. Los vecinos observaban con una mezcla de lástima y desprecio. Los túneles se convirtieron en una leyenda local,
un relato aleccionador sobre lo que ocurría cuando un hombre dejaba que el dolor consumiera su razón. Pero Garrett no se conformó con su propia propiedad. En la primavera de 1884, se acercó a su vecino más cercano, una joven pareja llamada Agnell y Betty Lindgren, que había reclamado el cuarto de sección al sur. Los Lindgren luchaban, como la mayoría de los jóvenes colonos, por establecerse en una tierra que exigía todo y no perdonaba nada. Tenían una hija de 2 años, Sonia, y otro hijo en camino. «Quiero cavar un túnel entre nuestras propiedades», les dijo Garrett. «Un pasaje que conecte su sótano de raíces con mi granero en caso de emergencia». Agnell Lindgren fue educado, pero estaba confundido. Emergencias, ventiscas, incendios, cualquier cosa que haga peligroso salir al exterior. Si pudieran llegar a mi propiedad bajo tierra, tendrían opciones. Refugio si el suyo falla. Ayuda si la necesitan. El túnel estaría ahí. Los Lindgren intercambiaron miradas. Habían oído las historias del hombre topo. Pero Garrett se ofrecía a hacer todo el trabajo él mismo, sin ningún costo para ellos y sin pedir nada a cambio. Aceptaron más por desconcierto que por convicción. El túnel entre ambas propiedades tomó 5 meses en completarse. Tenía unos 60 metros de largo, estaba bien apuntalado y drenado, con puertas en ambos extremos. Cuando estuvo terminado, los Lindgren podían caminar desde su sótano de raíces hasta el granero de Garrett sin ver jamás la luz del día. La noticia de este nuevo túnel reavivó las burlas. «Ulbrook está conectando todo el territorio», anunció Petón con disgusto. «Primero sus propios edificios y ahora los de sus vecinos. Ese hombre quiere convertir Nebraska en una madriguera de conejos». Pero ocurrió algo inesperado. Los Lindgren, pese a su escepticismo inicial, descubrieron que el túnel era útil. Durante una violenta tormenta eléctrica en junio de 1885, cuando los rayos golpeaban la pradera y los incendios avanzaban por la hierba seca, Betty llevó a los niños por el túnel hasta el granero de Garrett, construido con muros de piedra. Mientras Agnell combatía las llamas, el granero era más seguro que su casa de adobe, y el túnel les permitió llegar sin cruzar el camino del fuego. Betty se lo contó a las otras mujeres. Agnell lo mencionó a los hombres en la tienda general. Las burlas no desaparecieron, pero se volvieron más silenciosas, atenuadas por la admisión a regañadientes de que aquel túnel loco había demostrado ser útil. Otros vecinos comenzaron a acercarse a Garrett. La familia Kowalski, al este, preguntó si podría conectar su caseta del pozo con la propiedad de los Lindgren, creando un nuevo eslabón en la cadena creciente. El viejo Henrik Da, que vivía solo al norte de las tierras de Petón, se preguntó si quizá un túnel podría llegar a su cabaña desde el granero de los Kowalski. Ya era demasiado viejo para caminar largas distancias en invierno, y el aislamiento lo aterraba. Garrett aceptó todas las peticiones. Durante 1885 y 1886, cavó sin descanso. La red de túneles creció, una malla ramificada que conectaba 6 granjas, permitiendo desplazarse entre propiedades sin exponerse a los elementos. Cada familia aportó lo que pudo, trabajo, madera o simplemente comidas para el hombre que pasaba sus días bajo tierra. Los pasajes no eran elegantes, pero eran sólidos. Funcionaban. Cyrus Petón observaba la red creciente con una irritación cada vez mayor. Los túneles se habían convertido en una especie de proyecto comunitario organizado en torno al mismo hombre al que Petón había despreciado como un lunático. Peor aún, conectaban a los pequeños colonos de una forma que lo excluía a él. Su propiedad, la más grande y próspera del asentamiento, seguía siendo una isla, desconectada de la red. Le habían ofrecido una conexión, por supuesto. Garrett se le acercó en el otoño de 1886, proponiendo un túnel que enlazara el granero de Petón con la propiedad de los Dahl, completando un circuito que uniría todas las granjas del asentamiento oriental. «No participaré en esta tontería», declaró Petón, irguiéndose con toda su estatura. «Mis edificios están bien construidos.
Mis trabajadores son capaces de caminar 15 metros sin perderse. No necesito túneles, señor Ulbrook, y no permitiré que se caven bajo mi tierra. Garrett aceptó la negativa sin discutir. La red estaría incompleta, pero serviría a quienes la quisieran. Tendría que ser suficiente. Si Wild West Retribution ya forma parte de tu semana, considera unirte a la membresía del canal. Con solo unos pocos dólares al mes ayudas a que estas historias sigan llegando. Enlaces abajo, y pulsa el botón de apoyo si aún no lo has hecho. Ahora, volvamos a la historia. El invierno de 1887 a 1888 comenzó suave. Diciembre fue frío, pero no brutal, y la nieve cayó en cantidades manejables que el viento distribuyó de manera uniforme por la pradera. Los colonos siguieron con sus tareas: cuidar el ganado, reparar herramientas, prepararse para una primavera que, con el tiempo, llegaría. En la tienda general se hablaba de precios y política, no del clima. El 12 de enero amaneció cálido, inusualmente cálido, casi imposiblemente cálido. La temperatura subió hasta superar los 40 grados y la nieve acumulada empezó a ablandarse y hundirse. Los niños fueron enviados a la escuela con abrigos ligeros. Los granjeros salieron a revisar el ganado. Toda la pradera pareció relajarse, agradecida por una tregua del dominio del invierno. Garrett sintió el cambio y no confió en él. Había aprendido a leer los estados de ánimo de la pradera, y ese calor se sentía mal, demasiado repentino, demasiado total, como la sonrisa de un hombre a punto de sacar un cuchillo. Pasó la mañana revisando las puertas de los túneles, asegurándose de que los pasajes estuvieran despejados, de que las lámparas estuvieran llenas y de que el sistema estuviera listo para lo que pudiera venir. La tormenta golpeó a media tarde. Llegó sin advertencia, un muro de frío y nieve que rodó sobre la pradera como una avalancha hecha de aire. La temperatura cayó 50 grados en menos de una hora. El viento pasó de un susurro a un grito, empujando la nieve en horizontal y reduciendo la visibilidad a cero. El día se convirtió en oscuridad. El mundo exterior desapareció. La familia Lindgren fue la primera en usar los túneles. Añel estaba en el granero cuando la tormenta estalló, separado de su esposa e hijos por unos 40 metros de terreno abierto. En una ventisca normal, quizás se habría arriesgado a caminar, guiándose por una cuerda o por la memoria. Pero esto no era una ventisca normal. Era aniquilación. Tropezó dentro del granero, encontró la entrada del túnel y emergió en el granero de Garrett 15 minutos después, temblando de frío, pero vivo. Desde el granero de Garrett, otro túnel conducía a la propiedad de los Kowalski. Desde los Kowalski, un pasaje llevaba a los Dahl. Desde los Dahl, las conexiones se ramificaban hacia las otras granjas de la red. El sistema que Petón había llamado locura se convirtió en un salvavidas, permitiendo que las familias se reunieran, que los suministros se compartieran y que la ayuda llegara a quienes la necesitaban. El viejo Henrik había resbalado sobre el hielo aquella mañana, antes de la tormenta, y se había lesionado la cadera. No podía caminar, apenas podía moverse. En una ventisca normal, habría quedado solo en su cabaña, esperando un rescate que quizá llegaría demasiado tarde. Pero los túneles lo cambiaron todo. Los muchachos Kowalski llegaron hasta él dentro de la primera hora tras la llegada de la tormenta, llevando comida, mantas y el simple consuelo de la presencia humana. Se quedaron con él durante los 3 días de oscuridad aullante, manteniendo el fuego encendido, manteniéndolo con vida. Betty Lindgren, que estaba embarazada de 7 meses de su tercer hijo, comenzó a sentir contracciones la segunda noche. El bebé no debía nacer hasta dentro de semanas, pero los bebés no siguen horarios, y este venía sin importar la tormenta que rugía arriba. A través de los túneles, la noticia se propagó. Garrett, que había ayudado a parir terneros y potros y tenía algunos conocimientos rudimentarios de partería, avanzó por los pasajes hasta la granja de los Lindgren. Llegó a tiempo para ayudar a traer al mundo a un niño sano, un niño que habría nacido en una casa con solo un padre joven y aterrorizado si los túneles no hubieran existido. Durante 3 días,
La red funcionó exactamente como Garrett la había diseñado. 31 personas se movieron entre granjas sin poner un solo pie en la tormenta que rugía sobre sus cabezas. La comida se compartió. La leña se distribuyó. Los enfermos fueron atendidos. Los asustados, consolados. Los aislados, conectados. El sistema resistió. En la propiedad de Petón, a casi medio kilómetro de la entrada de túnel más cercana, la situación fue muy distinta. Cyrus Petón tenía a 4 personas bajo su responsabilidad, él mismo, su esposa Prudence y sus 2 trabajadores, Gustav y Pota. Cuando la tormenta golpeó, Petón estaba en la casa. Gustav estaba en el granero. Pota estaba en algún punto intermedio, regresando de la caseta del pozo con un cubo de agua. Pota nunca llegó. Encontraron su cuerpo 2 días después de que la tormenta se disipara, a unos 30 metros del granero, con el cubo aún aferrado en sus manos congeladas. Gustav, atrapado en el granero sin comida ni ropa adecuada, sobrevivió enterrándose en el heno y compartiendo calor con los caballos. Perdió 3 dedos del pie por congelación. Petón y su esposa se apiñaron en su gran casa, la más grande del asentamiento, la casa que debía representar la cima de la prosperidad de la pradera, y quemaron sus muebles para mantenerse calientes cuando el carbón se agotó. Tenían provisiones de sobra, pero ninguna forma de llegar a sus otros edificios, ninguna conexión con vecinos que pudieran ayudarlos, ninguna opción salvo esperar y rezar. Cuando la tormenta finalmente cedió en la mañana del 15 de enero, Cyrus Petón salió de su casa como un hombre cambiado. Uno de sus trabajadores estaba muerto. El otro había quedado lisiado. Su esposa había desarrollado una tos que se prolongaría durante meses. Su gran casa estaba medio vacía de muebles, reducidos a cenizas en la chimenea. Miró hacia el este, al grupo de granjas que había sobrevivido intacto. Sabía que los había salvado. Sabía quién lo había construido. El camino hasta la cabaña de Garrett Ulbrook fue el más largo de su vida. Garrett estaba afuera despejando la nieve de las ventilaciones de los túneles cuando Petón se acercó. Los 2 hombres se enfrentaron bajo el brillante sol invernal, su aliento formando nubes blancas, el silencio entre ellos cargado de todo lo que había sucedido. Pota está muerto, dijo Petón. Su voz era plana, despojada de su habitual arrogancia. Tenía 23 años. Vino de Polonia para empezar una nueva vida. Murió caminando del pozo al granero. Garrett no dijo nada. Conocía la pérdida. Sabía lo que costaba. Te llamé loco, continuó Petón. Me burlé de tus túneles. Me negué a dejarte cavar en mi tierra. Fui orgulloso y fui estúpido, y un hombre murió por eso. Aún así, Garrett no dijo nada. Mi esposa quiere irse, dijo Petón. Dice que no puede soportar otro invierno aquí. Pero yo, se detuvo, con la voz quebrada. No tengo a dónde ir. Esta es mi tierra, mi vida, todo lo que he construido. Tomó aire con dificultad. ¿Me enseñarás? ¿Me ayudarás a construir túneles en mi propiedad? Pagaré lo que pidas. Haré todo el trabajo que requieras. Solo, por favor, ayúdame a asegurarme de que esto no vuelva a ocurrir nunca más. Garrett estudió al hombre que se había burlado de él durante 7 años. El orgulloso terrateniente, el líder autoproclamado, la voz que lo había llamado hombre topo, criatura excavadora, vergüenza del asentamiento. Ese hombre ya no estaba allí. En su lugar había alguien más pequeño, más humilde, quebrado por una lección que nunca debió necesitar ser enseñada. No quiero tu dinero, dijo Garrett por fin. Y no cavaré túneles solo para tu propiedad. La red tiene que conectar a todos o no funciona. Tú eras la pieza que faltaba. Sin un paso a través de tu tierra, no podríamos llegar a las granjas del oeste. Hizo una pausa. Si aceptas que cabe a través de tu propiedad un pasaje principal que conecte la red oriental con los colonos del oeste, te ayudaré a construir todos los túneles que necesites para ti. Sin cobrar nada, solo cooperación.
Los ojos de Petón se llenaron de lágrimas. No intentó ocultarlas. Sí, susurró. Lo que necesites. Sí. 2 semanas después de la ventisca se celebró una reunión en la escuela, cuando los muertos ya habían sido enterrados y los heridos empezaban a sanar. El asentamiento se reunió para llorar a las 3 almas que se habían perdido en el área más amplia de Thornfield, incluida Emmeline Porter, la joven de 17 años que murió caminando hacia su propio pozo. Pero también se reunieron para reconocer lo que había sido salvado. El alcalde Wilkins, que actuaba como líder informal de la comunidad de Thornfield, se dirigió a la asamblea con la gravedad que la ocasión exigía. 31 personas sobrevivieron a la tormenta en el asentamiento oriental, dijo. 31 personas que pudieron moverse entre granjas, compartir recursos y ayudarse mutuamente sin poner un solo pie en el viento mortal. Sobrevivieron porque hace 7 años un hombre comenzó a cavar túneles que el resto de nosotros llamó locura. Se volvió hacia Garrett, que estaba al fondo de la sala, tan incómodo con la atención como siempre. Señor Ulbrook, usted perdió a su esposa en una ventisca. Podría haber dejado que esa pérdida lo destruyera. En cambio, permitió que le enseñara. Construyó algo que salvó vidas, incluso vidas de personas que se rieron de usted, que se burlaron, que lo llamaron loco. Su voz se espesó. Estábamos equivocados, todos nosotros, y estamos agradecidos. Cyrus Petón se levantó a continuación. Caminó hasta el frente del salón, con el paso aún inseguro tras los 3 días de miedo y frío que había soportado. Yo lideré las burlas, dijo, con la voz apenas audible. Lo llamé hombre topo. Me negué a dejarlo cavar en mi tierra. Dije que sus túneles eran una vergüenza para el asentamiento. Se detuvo un momento, recomponiéndose. Mi trabajador está muerto por culpa de mi orgullo. Mi otro obrero nunca volverá a caminar bien. Puede que mi esposa nunca me perdone el miedo al que la sometí. Se volvió hacia Garrett. Señor Ulbrook, usted me ofreció ayuda y yo la rechacé. Se ofreció a conectar mi propiedad a la red y yo lo llamé una tontería. Intentó salvar a mi gente y yo lo alejé. Su voz se quebró. No puedo deshacer lo que hice. Solo puedo prometer hacerlo mejor. Y puedo decir aquí, delante de todos, que fui un necio y usted fue un profeta. Y lo siento. La sala quedó en silencio. Luego, lentamente, otros comenzaron a levantarse. Familias que se habían reído de los túneles y luego sobrevivieron gracias a ellos. Vecinos que habían susurrado sobre el hombre topo y luego enviaron a sus hijos por sus pasajes hacia la seguridad. Uno a uno ofrecieron su reconocimiento, su disculpa, su gratitud. Cuando terminaron las confesiones, Garrett caminó hasta el frente de la escuela. No era un hombre de palabras, nunca se había sentido cómodo dando discursos, pero había cosas que debían decirse. Mi esposa murió a 40 metros de nuestra puerta principal, dijo en voz baja. 40 metros. La encontré a la mañana siguiente con la mano extendida, buscando un hogar que no podía ver. He pensado en esos 40 metros todos los días durante 9 años. Miró alrededor de la sala. Los túneles no son locura. Son memoria. Son mi promesa a Lenora de que nadie más morirá buscando una puerta que no puede encontrar. Hizo una pausa. Enseñaré a cualquiera que quiera aprender. Cavar es duro, pero no es complicado. Los materiales no son caros. El trabajo puede compartirse. Cada granja de este asentamiento puede estar conectada si lo hacemos juntos. Respiró hondo. La tormenta volverá. Siempre vuelve. La pregunta es si estaremos preparados. Gracias por ver esta historia sobre Garrett Ulbrook y la red de túneles de Thornfield. Cuando lo familiar se vuelve mortal, solo los preparados sobreviven. Si esta historia te recordó que lo que parece locura a veces es simplemente previsión, compártela con alguien que necesite escucharla. Suscríbete a Wild West Retribution para más historias de resiliencia fronteriza y vindicación silenciosa. Cuéntanos en los comentarios.
¿Alguna vez alguien te llamó loco por prepararte para un peligro que otros se negaban a ver? Ese verano, Thornfield comenzó a cavar. Bajo la supervisión de Garrett, la red de túneles se expandió de 6 granjas conectadas a 17. El pasaje principal a través de las tierras de Petón, el enlace que unió las partes oriental y occidental del asentamiento, se completó en agosto, creando una ruta subterránea continua de casi 1 milla de longitud. Cyrus Petón trabajó junto a los equipos, blandiendo el pico y cargando tierra, realizando el trabajo que antes había considerado indigno de él. Su esposa, Prudence, permaneció también, encontrando en el esfuerzo comunitario un sentido de propósito que su prosperidad aislada nunca le había dado. Nunca hablaron de Potter sin dolor, pero honraron su memoria asegurándose de que nadie más muriera de la misma manera. La expresión cavar un Ulbrook entró en el vocabulario de la pradera de Nebraska. Significaba construir conexiones entre las personas, crear pasajes que resistieran cuando la superficie fallaba. Se pronunciaba con un respeto silencioso, como si quien la decía comprendiera algo sobre la previsión que solo puede aprenderse a través de la pérdida. Garrett Ulbrook vivió lo suficiente para ver la gran ventisca de 1899, que azotó el mismo territorio con una furia similar. Para entonces, la red de Thornfield incluía 32 granjas conectadas con más de 5 kilómetros de pasajes subterráneos. No se perdió ni una sola vida en el asentamiento. Los niños que antes lo habían llamado hombre topo eran adultos ahora, y lo llamaban de otra manera. Lo llamaban el hombre que recordó. Murió en la primavera de 1903, a los 65 años, y fue enterrado junto a Lenora en la granja de Minnesota donde ella había muerto buscando su hogar. Su cuerpo fue trasladado allí por deseo expreso suyo. Nunca dejó de amar a la mujer que, a través de su muerte, le enseñó cómo salvar a otros. La entrada del túnel más cercana a su cabaña de Nebraska tiene una placa colocada por el asentamiento en 1904. La inscripción es sencilla. Construyó caminos donde no los había. Lenora, extendiendo la mano en la oscuridad, lo habría entendido perfectamente.